como la vida misma. En desarrollo, Iván Ruiz. En solo minutos, Alicia Ortega. Estuve en los estudios de SIN y me mostraban allí muchos videos de archivo de Alicia Ortega. Yo le decía a Fernando Hasbún, pero ¿cómo nunca se ha mostrado todo esto? O sea, qué orgullo. O sea, cuando ella ejercía en NBC en inglés, cuando recibía los premios Emmy internacionales por reportajes, historias especiales que ella hacía, que le costaba hasta 6 y 7 meses investigar, y lo valorada en el mercado internacional. Pero el amor la hizo venir a la República Dominicana. Nos hablará de muchas cosas interesantes. En breve establecemos comunicación. Hola Alicia, ya vamos contigo. Gracias por aceptar esta invitación. Bueno, miren, esto de esta rueda de prensa del PLD me ha llamado mucho la atención. Yo quisiera, Ventura, poner primero un poquito para ver. Es posible poner en contexto qué fue lo que se dijo allí. Sí. Primero, se realiza la rueda de prensa dándole respuesta al discurso del presidente de la semana pasada, específicamente del jueves. El presidente Abinader. El presidente Abinader. Encabezado por Juan Ariel Jiménez, que fue el ministro de Economía de la gestión anterior, así como también está Donald Guerrero, Luis Reyes, parte del equipo económico que acompañaron al expresidente Danilo Medina en su recorrido por el solio presidencial del 2012 hasta el 2020. Establecieron allí algunos temas de manera puntual. Primero, que solamente hubo crisis en República Dominicana en el año 1984, banda, 85. O sea, que el gobierno de Jorge Blanco. Recordamos. Específicamente en los gobiernos de las administraciones del PRD. Eso es lo que ellos quieren dejar entrever. El PRD de Miguel Vargas. El PRD de esa época. Ok, ya recuerdo. Donde el expresidente Jorge Blanco. ¿Y solo hubo corrupción en los gobiernos del PRD? No, corrupción no. Establecieron Bien. que hubo crisis económica donde el pueblo se lanzó a las calles y hubo una poblada en 1984 por la firma del Fondo Monetario Internacional, por la mala administración de la época, según lo que establecen ellos aquí. Oh, mi Dios. En el 2003, en la administración del expresidente Mejía. Brincaron una. En la crisis del 91-92, pero ellos cuando Balaguer, donde hubo una gran crisis la crisis del Están petróleo. atacando al PRD. que fue lo que trajo el acuerdo con el FMI, uno de los acuerdos. Están atacando al PRD. Sí, pero lo que pasa es que ellos se están enfocando en la administración de los gobiernos del PRD. Sí, señor. Que entienden que es el mismo PRM de ahora. Gobiernos del PRD, exacto. Antonio Guzmán fue del PRD también. Sí, en la administración y citan fecha específica. Pero el 84 fue Jorge Blanco. En el 2003 la quiebra bancaria que dejó un saldo prácticamente de 2 millones de dominicanos en la pobreza extrema. Oh, mi Dios. Entonces también establecen y No se habló de corrupción, no. No hablar, ellos están hablando de la parte económica. Administrativa. Parte económica. Sí, señor. Establecen también y contradicen al presidente, quien afirmó que no le dejaron un peso en las arcas públicas. Allí se establece que se dejaron en línea de crédito aprobada más de 19 mil millones de pesos para hacer uso y paliar la pandemia a nivel económico. Dios, ¿cuánto dinero? Bueno, contrario a lo que ha dicho la nueva gestión, ¿no? Que no encontraron nada. Hablando que se lo contradice. También, y es la última parte que voy a tocar, sostienen que el nivel de pobreza durante la administración del 12 al 20 era de 3 de cada 10 dominicanos, contrario a las administraciones del PRD, que eran de 7 de cada 10 dominicanos. Padre mío, totalmente contrario. Opuesto. El manejo económico que se le ha dado a la pandemia es lo que ha traído una exorbitante suma de gasto en la administración anterior y por consiguiente continúa la misma situación en esta administración según lo que se estableció. Bien, Julio, te pido disculpa ahí porque tenemos un asunto de tiempo y 6 cambios comerciales muy largos. Ventura, ¿cuál es tu perspectiva? Que todo es según, Ponte el micrófono. Que todo es según el cristal con que se mira. Porque cada quien vende una mentira con un poquito de verdad y lo hace ver como que todo es verdad. Padre mío. Ahora, el lío de esto es que ellos le hicieron una rueda de prensa al discurso del presidente, pero que el presidente venga y haga una rueda de prensa, la rueda de prensa de ellos. Eso no va a pasar. Vamos a entrar. Eso no va a pasar. Vamos a entrar en una guerra de rueda de prensa. Entiendo que eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Óyeme, lo que hay que transparentar en qué se aumentó el gasto.
porque supuestamente el gobierno redujo el gasto de Cancillería en 200 y pico de millones de pesos mensuales. Ellos establecen que está ventilado Anuales. para el 2021 en 400 millones de pesos. Según establece la rueda de Que lo prensa. redujeron en encargo de viceministro y ese tipo de cosas. Que yo pienso que se pudo reducir más todavía de ahí. Se puede reducir más. Y hay que Yo creo que hacerlo. Y hay que hacerlo. Micrófono. Lo que ellos están poniendo ahí son una pantallita de PowerPoint. Eh. Esto es una oda a la brutalidad y al no saber. Esto es lo que es. Porque miren, estos señores del PLD no han entendido, primero, que el pueblo los rechazó y le dio un mandato. Eso es lo primero. Lo segundo, no han entendido que su nivel de comunicación es demasiado alto para nuestro país. Sofisticado. Muy sofisticado. Ellos están tratando de desbancar el discurso de un presidente electo por el pueblo con estas 4 presentaciones de PowerPoint. Por lo menos, yo no estoy juzgando si es verdad o mentira lo que ellos están diciendo. Por lo menos, si lo van a hacer, busquen estrategia nueva en su próximo congreso, afinen bien los lápices, háganlo Claro. bien, por lo menos háganlo bien. Porque Bien. esto es muy sofisticado, muy Abinader dijo que no hay cuarto ya, y eso es lo que entiende el pueblo y se acabó. Grimer. En un aspecto, esa rueda de prensa tiene razón en algunas cosas, solo que se quedan cortos en otras. Por ejemplo, aquí ha habido 3 grandes crisis de bancarrota económica y de crisis económica y financiera. Una en la posguerra del 65, que el país... Ya te viene a hablar como los El PLD. país... El Dios, país... Dale, posguerra. ¿Qué le importa al pueblo? Venga de posguerra. Se conceptualiza, Grimer. 1 a 1. Yo no tomo un turno. 1 a 1. 1 a 1. Yo no tomo un turno. Ya vienen a Uno a uno. Yo no tomo un turno, Iván, Porque en no este han programa. aprendido. Yo Déjenlo no que- tomo un turno en este programa, Demasiado Iván. finura. En el que se Déjalo que quiera- desarrolle. En el que se quiera devaluar mi opinión. Sí, vamos a ver. Un turno yo no tomo. Vamos a ver, adelante, adelante. Garantícenle, garantícenle. Mire, Para que te entiendan. Pero espérate, Mire. viejo. este país ha tenido fundamentalmente 3 problemas de carácter financiero y bancarrota económica. Uno, la crisis económica posguerra del 65, y es obvio. 2, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, que hubo unas medidas impositivas y la creación del ITEVIS y un acuerdo con el FMI, que hubo una bancarrota y se diluyó todo el sistema bancario. Y 3, en el gobierno de Hipólito. Luego, la crisis de Balaguer del 91-92, que también hubo una gran crisis económica y un Pero no es por ahí, desabastecimiento alimentario y de combustible en este país, Recordamos. que hubo que hacer también un ajuste Con el Fondo de la finanza, Monetario, con el Fondo sí. Monetario. Esos son los 4 momentos. En los gobiernos del PLD no ha habido crisis ni bancarrota económica en este país, todo lo contrario. Ha subido los ingresos, el PIB y la economía ha crecido. Lo que ha pasado ahora es lo que nunca se había visto en la historia de la humanidad en 100 años, que es una pandemia que ha hecho un frenazo económico y ciertamente ha creado una crisis sanitaria y una crisis económica. Está bien, Grimer. Una crisis Y económica. una corrupción de proporciones. Y más que la corrupción, Iván, Exorbitantes, dilo. una corrupción fuera de control y sobre todo lo peor, una impunidad sin consecuencias. El show sale para todos. Esa es la palabra o las palabras claves. Impunidad sin régimen de consecuencia. Ese es el dolor de cabeza, Grimer. Ese es el dolor de cabeza en República Dominicana. ¿Qué piensa usted? Bueno, mire en pantalla lo que le espera. Esta hermosa, grandiosa comunicadora de República Dominicana en breve conecta con esta telerealidad, el show del mediodía.